paciente que está en terapia ya hace varios meses comienza a sentir tranquilidad y calma durante la semana. Y ahí me dice: no estoy acostumbrada a esto, me siento rara sin correr contra el tiempo. Si no estoy al límite, algo anda mal. Ella vivía al límite en estudios, en vida, en trabajo, en todo. Ahora el silencio y la calma la desorientan. ¿Qué pasa cuando el estrés deja de ser síntoma y se convierte a ser un estilo de vida? A mí me pasa que cuando tengo un día muy a las corridas, se me empiezan a caer las cosas, me tropiezo, las cosas me empiezan a salir mal y me empiezo a desorganizar. Y eso cada vez me genera una cascada de estrés constante. Bueno, si nos centramos en nuestro cuerpo y a veces hacemos más contacto con el mismo, vemos la mandíbula tensa, el dolor de cabeza, la mente que se nubla y que no puede parar de rumiar y de pensar, así que escuchar a nuestro cuerpo a veces también puede ayudar. Hoy es una sesión especial porque es la última de la segunda temporada. Hoy nos acompaña la licenciada Sofía Gagliardi y la licenciada Macarena Canizaro. Todos estamos tocados por la varita del estrés realmente. Es algo común porque cualquier persona que nos está escuchando seguro tiene una historia para contar sobre estrés. Entonces, por eso elegimos este tema. Porque hoy vamos a tocar el tema directamente preguntándonos ¿qué es el estrés? ¿Por qué nos hace tanto daño? ¿Por qué nos cuesta tanto calmarnos? ¿Por qué a veces no entendemos por qué viene el estrés y por qué se acerca a nosotros tanto? ¿Y por qué nos cuesta justamente sacarnos de encima el estrés? Así que bueno, vamos a pasar directamente al tema, si les parece. Bien. Porque tenemos mucho de qué hablar. Sí. Pero antes de empezar, quiero comentarles que si algo de la sesión de hoy les resuena, si identifican algo de este estrés que no pueden transitar en su vida, que les está afectando, que se dan cuenta que algo de estos síntomas que planteó Sofi o que vamos a plantear dentro del episodio de hoy les afecta en su vida diaria, recuerden que pueden solicitar terapia en si.deacuerdo.com. Tenemos profesionales que pueden acompañarlos en este proceso, identificar su estrés y poder empezar un espacio terapéutico. Ahora sí, te dejo la palabra. Bien, buenísimo. Bueno, me interesa arrancar por el principio. ¿Qué es el estrés? ¿Qué podrían decir? Bien, les voy a proponer algo para la sesión de hoy. Traje un ejemplo que escuché el otro día y que me parece que está bueno para poder identificar o que nosotros podamos identificar qué es el estrés. Okay. Pensemos como un proceso de adaptación rápido, que tanto el cuerpo como la mente tratan de adaptarse, ajustarse a una situación de tensión en el entorno o que está sucediendo. Por ejemplo, voy a abrir el horno, quiero sacar la fuente del horno, ¡pum! Se cae una tarta, se cae la tarta que justo estaba cocinando. La estaba ya saboreando. Sí, que ya dije, bueno, ya está, la como, después de comer la tarta voy a seguir trabajando, sigo con la rutina, la vorágine del día. Y ahí el cuerpo, cuando se da cuenta que se cae la tarta y que no puedo recuperar esa tarta, situación de estrés. Estrés puro ahí. Sí, el cuerpo se tensiona, me enojo, empiezo a sudar o me late fuerte el corazón, empiezo a pensar, la cabeza a la vez automáticamente empieza a tirar frases. ¿Por qué me pasa esto? Justo ahora, no tengo tiempo, no tengo los ingredientes para hacer otra tarta, no sé qué tengo en la heladera, no tengo tiempo. Viene gente. Viene gente, sí, tengo invitados. Tengo hambre. Exactamente, tengo hambre. Urgencia. En ese momento la cabeza empieza a disparar como un mensaje. Estrés. Eso es un proceso de estrés. Es el proceso que tiene que tener la cabeza y el cuerpo automáticamente para ajustarse a una demanda del entorno. Una situación que pasa en la vida cotidiana, sería. Sí. Exactamente. Cómo respondamos nosotros a esa situación es lo que va a aumentar el estrés, porque el estrés ahí aparece automáticamente, o a disminuirlo, que después vamos a ver ciertas técnicas o formas de afrontar el estrés. Quiero entonces, a toda esa explicación que la gente seguramente se habrá identificado automáticamente porque algo así le habrá pasado a todo el mundo, el estrés es tensión. Es tensión, pero también es qué significa para mí
eso que pasó en ese momento. ¿Ahí aumenta la tensión o disminuye la tensión? Tal cual. Pero me gusta ponerlo como lo que a veces hablamos como estrés, es lo que equivale a cualquier situación que represente una tensión. Qué tan grande o qué tan angosta se convierte después esa situación, como lo de la tarta, es decir, cómo lo resuelvo, cómo lo encaro, va a ser la diferenciación de cómo vivo. De cómo lidio con eso. De cómo lidio con eso. Sí, tensiono, mira, recién se me vino esta palabra, desequilibrio. Vos venías en un estado equilibrado de una situación. Terminó la tarta, ¿cómo voy a trabajar? Saco la tapa, ¡pum!, se me cae la tarta, desequilibrio. Sí, es como un corte abrupto, que de nuevo, todo ese contexto que vos mencionás puede ser que yo lo pueda transitar con mayor calma. Ahora, si era un momento crítico para mí, por todo lo que mi cabeza empezó a especular, bueno, puedo quedar como activado en ese momento y hasta pierdo el apetito y ya a lo mejor no quiero comer y ahí ese estrés sube. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, está bueno poder identificar qué pasa dentro del cuerpo en el estrés. Yo o sea, les los mostré, síntomas, decís vos. claro, yo les mostré la parte de afuera, de cómo uno lo vive desde afuera. Sí, Pero lo que puede ver incluso el otro, porque yo imaginaba esa escena y capaz que otra persona que lo está viendo ve hasta la transformación de la cara y de la postura corporal, como también la persona que lo está viviendo. Pero el estrés también tiene un mecanismo biológico, una respuesta biológica. ¿Cómo es eso? Que en realidad si nosotros le empezamos a prestar atención también se puede conocer, porque no es que nos estresamos porque sí, o hay personas que viven estresadas porque quieren. Hay algo que biológicamente el cuerpo tiene que autogenerarse. O sea que en realidad está bueno también pensar que el estrés no es de por sí el enemigo, sino que nosotros vivamos de ese modo, que se convierta medio como en un estilo de vida. ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, muchas veces pensamos al estrés como algo puramente mental, que Maco un poco iba diciendo estos ejemplos de cómo mi cabeza me puede llevar incluso a tomarlo de manera catastrófica en ese momento, pero también hay una respuesta biológica y todo empieza acá, en nuestra cabeza, que puede ser nuestra mejor o peor enemiga, básicamente. Cuando hay algo que nos preocupa o es una amenaza, ¿sí? Esa amenaza no la tenemos que pensar como algo trascendental, pueden ser situaciones súper cotidianas o ejemplos que a veces yo trabajo en el consultorio con mis pacientes, tengo que hablar con mi jefe para pedir un aumento de sueldo. Yo veo esa amenaza y viene hacia mí. O tengo que rendir el examen más importante de mi carrera. Esa es la situación. El último examen de la carrera. Exacto, ahí está la amenaza, ¿sí? Como mi mayor preocupación. Eso hace que la amígdala, que es una estructura, la perciba. Ella es la que va a decodificar esa información, ¿sí? Okay. La amígdala le envía una señal al hipotálamo, que es una parte que controla todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa comunicación entre estas dos partes, ¿sí?, cerebrales, terminan activando el sistema nervioso simpático. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y ahí el cuerpo se pone en un estado de supervivencia. En realidad este proceso es hasta primitivo porque cuando yo me enfrento a un peligro, el cuerpo tiene que responder. Si mi cuerpo no lo procesa de esa manera, el peligro me lleva, me avasalla. Esto hace que se liberen adrenalina y noradrenalina, que creo que cada vez exactamente se están escuchando mucho más, y ahí aparece la sintomatología que dice Maca. ¿Sí? Mi corazón late rápido, empiezo a respirar de manera agitada, me termino tensionando, porque la energía se empieza a mover hacia los lugares que la necesitan. Claro, como para tener un poco en cuenta, lo que hace la cabeza es, mandamos la señal con todas estas estructuras que vos nombrás, mandamos la señal a través de estos neurotransmisores que vos nombraste para decir, chicos, nos ponemos de acuerdo para activar el cuerpo. Sí, hay que activar algo, porque acá movernos. Hay algo que cambió. Eso es una respuesta útil, ¿sí? Claro. Ahí estaríamos hablando de un proceso estresor, pero útil al fin y al cabo. Porque resuelve. Exactamente, ¿sí? Si no nos quedaríamos ahí, quietos y tensos. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cuando esa activación no se apaga. El peligro pasó, la amenaza ya se fue, pero mi cuerpo quedó activado. ¿Sí? Ya pasó media hora de la tarta y seguís quejándote de la tarta como no pasó. Es como que el cuerpo está procesando ese peligro todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que se puede volver en cierta manera problemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que batallar contra el estrés. El estrés existe y a veces hay factores contextuales, situaciones demandantes, incluso
vemos que biológicamente el cuerpo sabe cómo responder. Claro, o sea, técnicamente está dentro de nuestro ADN. De nuestra fisiología, básicamente. Responder de Pero ahora vamos a mostrar cuando el cuerpo ya se va hacia un lugar como mucho más extremo. Claro, cuando ya de por sí mi reacción del estrés parece como si estuviese en una situación realmente amenazante y se me cayó una tabla. Exactamente. No puedo. Bueno, hay un dato importante a tener en cuenta que es cuando la situación ya pasa y nosotros creemos que nos calmamos, es bueno, ya está, resolví con un sanguchito de jamón y queso. Pero ¿por qué el cuerpo sigue en estado de alerta? Es porque en realidad este cortisol que vos nombrás dura entre 6 y 8 horas en bajar. Exactamente. Si bien la situación, la demanda externa Ya mermó. bajó, el cuerpo todavía le cuesta bajar. Por eso nosotros siempre tenemos que usar ciertas herramientas o estrategias para seguir bajando el cortisol. No es que baja de un segundo al otro. Exacto. Sí. Explico un poco eso. Ahí, o sea, si llegamos a esta secuencia es lo que estamos hablando, digamos, como de estrés, puramente, como se dice. Y acá aparece el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es la liberación del cortisol que decía Maca, ¿sí? Ah, ok. HT. Exactamente. Ese cortisol es el que nos ayuda a mantenernos alerta, ¿sí? Y a enfrentar como ese peligro o esa amenaza. Ahora, cuando el estrés se vuelve crónico, el cortisol se empieza a liberar de más, ¿sí? Y es como decir, tengo el cortisol allá arriba por las nubes y no baja. Sí, es como cuando tratás de apagar la tecla y se te rompió la tecla de luz que sigue prendida. Exactamente. Sigue prendida. Bueno, eso es lo que le pasa al cuerpo. Exactamente, o sea, el cortisol ya no está funcionando de una manera adecuada, sino que hay un exceso de cortisol. Y o sea, se está regenerando mucho más. Constantemente. Y ese exceso de cortisol es el que empieza a dar un poco esa sintomatología. Y está bueno prestar la atención cuando a lo mejor estoy durmiendo mal, tengo problemas digestivos, no puedo dormir, ¿sí? O estoy cansado más de lo que debería. Y a veces también nosotros nos enojamos con nosotros mismos. Che, ¿por qué me siento así? Bueno, hay una biología que está haciendo ruido. Claro. Ahí básicamente. Saben que hay ciertos síntomas en el cuerpo que si uno pide después, va a un endocrinólogo y le pide hacer un estudio de cortisol o de glucosa, Sí. El cuerpo puede identificar el nivel de cortisol que tiene activado o no en el cuerpo. Sí. Cuando uno tiene gastritis, acné, eczemas, migrañas, fragilidad en las uñas, caída en el pelo, esto de no poder dormir, mucho insomnio, no es solamente no Una puedo noche dormir que no una puedo. No, noche, esto tiene que ser algo prolongado. He tenido pacientes Y de sostenido. una semana no puedo dormir más de 2 horas porque tengo picos donde me despierto, me duermo, me despierto, me duermo. Esos síntomas siempre es tan bueno escucharlos porque quiere decir de que ahí hay un cortisol que nunca baja. Tal cual. No sé si por la rutina, no sé si por situaciones de vivencia pasada, después cada uno verá Lo qué es lo que analizará. está viviendo. Pero hay que hacer un chequeo médico Sí, de hecho, primero. Está muy bueno. suena un poco raro, pero a veces cuando yo trabajo con mis pacientes y uno le da como todas estas herramientas y vos ves que ya no alcanza, es entender también la biología. A veces puede parecer raro traer estos términos a la mesa, pero está bueno. ¿Por qué? Porque junto con esto, aplicar técnicas, meditación, a veces es como, me parece que está bueno ir al médico, pedir un estudio, así como nos hacemos estudios de rutina, se puede pedir un estudio donde se mide el nivel de cortisol y me ha pasado de que pacientes vengan a la consulta y decir, claro, acá estaba, o sea, hay una biología que estaba siendo más fuerte que nosotros. Obviamente esto se le puede dar tiempo y uno tiene que trabajar, pero como decíamos, es como entender, ¿sí? También esa parte interna. Y yo metafóricamente lo pensaba así, es como que en nuestro cuerpo hay una alarma que quedó prendida y ya no hay fuego, pero la alarma está ahí, ¿sí? Sigue sonando internamente. Sí, y esa es la gran diferencia entre... Porque hay personas que no sufren de estos picos de estrés, o sea, todos tenemos esta biología. Exacto. Hay una diferencia en alguien que le quedó la alarma prendida. ¿Y qué deja la alarma prendida? ¿La tarta? No. Tuvo que haberle pasado algo prolongadamente, situaciones de vida, prolongadamente en donde el estrés se puede convertir de una forma aguda, que creo que es lo que estamos más o menos definiendo cuando está en este estado de alarma frecuente, a crónico. Claro, o un estrés postraumático. O un estrés Por postraumático. ejemplo. A ver, si uno tiene el estado de estrés como forma de vida, ¿sí? Como en algún momento este estado de estrés fue una situación de supervivencia que habilitó a la persona a modo de defensa a responder ante situaciones del entorno.
Pensémoslo, por ejemplo, si fuimos chicos y tuvimos padres que discutían constantemente. Por ejemplo. Discutían, se peleaban, amenaza de separación, golpazos de puerta, insultos. Puede escalar más, menos, cada uno verá un poco la historia que quiere armar internamente para dramatizar un poco esta situación. Pero en ese momento, cada señal fue un pico de estrés donde uno tenía que adaptarse. Sí. Entonces, el estrés pasó a ser un modo de adaptación del cuerpo. Sí, que capaz yo no tenía tiempo de que algo bajara porque inmediatamente venía otra alarma. Dije, bueno, me relajé y estoy durmiendo y me despierto con que están discutiendo. Y ahí el cuerpo, tensión, desequilibrio, estrés, amenaza. Lo somatiza, todas esas palabras que básicamente ustedes nombraban. Sí. Ahí es donde se empieza a armar un estrés postraumático. Entonces, la persona en la adultez ya no responde de una manera calmada. Nosotros siempre en psicotrauma hablamos de ventana de tolerancia. Uno ya no responde dentro de la ventana de tolerancia en el medio, que es de forma calmada ante cualquier situación, sino que puede responder con picos de estrés. O muy arriba, que es hiperactivación, por ejemplo, me irrito, me enojo, empiezan los pensamientos rumiativos o pensamientos obsesivos. O disociación, la gente que queda como, viste que hay muchas personas que... Bueno, la disociación es la parte de abajo, es hipoactivación. Vos tenés dos tipos de activación. La hiperactivación, el cuerpo lo que hace es exceso de energía. Mucha ansiedad, pensamientos irritabilidad también, agresividad. Vos ves picos agresivos de... iracundos. Para que no puedo con esto. Y vos decís, pero no fue tanto, es una tarta. Es una tarta. O la parte disociativa, que es que de alguna manera el cuerpo se apaga. Vos recién decías esto de que cuando estoy en un estado de amenaza, el cuerpo es lucha o huida. Cuando hay estrés postraumático, estamos en el medio, bloqueo. Hay un bloqueo del cuerpo, el cuerpo no puede responder. Entonces hace toda una sintomatología interna que el cuerpo no responde ni a lucha ni huida. Que son dos respuestas también, digamos, funcionales, el luchar o huir. Esto es, de alguna manera, la paralización. Es una respuesta traumática. Se le llama traumática por eso, porque es congelamiento, porque el cuerpo no puede ni huir ni defenderse. Frisado. Lo que hace es, o me congelo, o hay animales que hacen este tipo de defensa, que es la muerte. El cuerpo se queda paralizado, como si estuviera muerto. Bueno, después de algún accidente de automóvil, por ejemplo, o esas cosas, la gente que queda como... ¿Sí? Perfecto. Si yo tuve, por ejemplo, una situación de un accidente de auto y después tengo que volver a manejar, posiblemente el cuerpo responda con esa sintomatología que viví en ese momento. Porque el estrés postraumático, lo que pasa es que el cuerpo responde a una situación del pasado. ¿Sí? Tanto el cuerpo como la mente no tienen temporalidad, no distinguen entre presente y pasado, sino que responde automáticamente a algo que ya vivió. Y vamos a un caso también, porque quizás a veces usamos extremos como un accidente de auto, pero puede ser un acto de infidelidad. El acto de infidelidad puede llegar a generar o algo que nos puede pasar, salir y tener un robo. Un robo. Que ni siquiera a veces tiene que ser en el marco de algo sumamente violento. Entonces, a veces hay activadores, no sé, por ejemplo, pasar por la misma calle. ¿Sí? O pasar por el mismo lugar, que es como un recordatorio que me lleva instantáneamente a esa situación. La hora. Tal cual. Claramente, el cuerpo reacciona con la misma intensidad en ese cuando momento vivió en esa época. Sí. Por eso, cuando ese estrés postraumático no se trabaja tanto desde lo racional, sino más se llama memoria corporal, lo que el cuerpo siente. Nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, del cuerpo a la cabeza. Cuando es estrés, trabajas de cabeza a pies, por así decirlo, de arriba hacia abajo. Y en esto muchas veces la persona no tiene comunicación con su cuerpo, o sea, el cuerpo le está dando señales como muy claras y totalmente palpables, y esto de estar hasta disociado de entre lo que siento y lo que pienso, y es como un lugar en donde uno lo puede como ubicar concretamente. Lo que pensaba en esto que decía Maca, obviamente que es muy específico y está bueno y es recontra necesario también trabajarlo en un espacio terapéutico, es el estrés que hablábamos antes, que se llama estrés agudo. Es como que cuando la amenaza pasa, el cuerpo vuelve a la calma, ¿sí? Claro. Idealmente. En el estrés postraumático, la frase que más van a escuchar es ¿por qué no me puedo relajar? Exacto. El peligro pasó. Ya pasó. Sí. Esa creo que es la diferencia. O sea, no es que la situación tiene que ser más o menos estresante,
porque a veces pueden ser situaciones cotidianas, y creo que es un ejemplo que hasta nos lleva a identificarnos nosotros. En la diaria tenemos situaciones que nos sacan un poco de eje. El tiempo. No llego a tiempo a algo. No llego a tiempo a algo, no tengo que llegar al trabajo a las 10 y son 9:30 y todavía no me cambié. El tráfico, sí. El tráfico. ¿Cuál es por eso a veces las personas que quizás no están atravesadas por un espacio terapéutico quedan muy envueltas, y es peligroso a veces porque uno queda muy envuelto entre toda esta dinámica estresante y continúa la vida. No frena, no pausa y se suma. Eso es lo que tiene el psiquismo o tiene nuestro cuerpo. Acumula. Y ahí está el gran peligro. Sí, ¿no es y cierto? ahí hay personas que tienen como mucha tolerancia. Yo lo utilizo un poco con esta metáfora. Todos somos un envase y hay recipientes más grandes que necesitan como mucho más historia para colapsar, porque muchas veces hasta llegar a un espacio terapéutico es colapsé. No di más. Y cuando llego a ese punto, ahí tomo noción. Creo que esto es un ejercicio también para pensar cómo vivimos diariamente o cómo procesa nuestro cuerpo, nuestra vida, porque hoy también vivimos en un contexto que es alarmante y demandante, porque sí, no es que nos gusta vivir así tampoco. Bueno, pensemos que actualmente las sintomatologías que más vive la sociedad hoy en día es estrés y ansiedad. Tengan en cuenta eso, siempre hay síndrome de burnout, sí, estrés, ansiedad, que están todos muy relacionados. O sea, piensen que en la ansiedad me anticipo el futuro. Uso mecanismos como control, anticipación. Yo me tengo que anticipar a una situación que me genera malestar. Voy a una reunión y ya me estoy anticipando para no pasarla mal o para no pasar nervios o no tener vergüenza. O me anticipo algo. En el estrés hay algo que se me activa dentro de la reunión. El estrés es en el presente. Claro, parece como, así como lo estás diciendo, y lo pienso en mis pacientes, la ansiedad es el síntoma del estrés. Es un síntoma más del estrés. Es una reacción frente al estrés que viene a como tratar de resolverlo justamente a través de un síntoma, algo que me trae problemas. Yo ahí no coincido en la forma en que lo ves. ¿Por qué no sé vos, coincidís, Sofi, Macarena? ¿qué pensás? No lo pienso tanto a nivel de sintomatología, sino lo pienso como dos reacciones complementarias. Opa. Claro, la Sofi lo ve como dos reacciones distintas. Yo también lo veo como quizás... Una reacción. Sí, dos reacciones, dos emociones, que hoy se nombra mucho. Forma de responder. Sí. No creo que sean opuestas. No necesariamente tienen que ir una con la otra, pero me parece que a veces pueden tener ahí como un punto de conexión. Que una situación de estrés me puede generar ansiedad, también lo veo. Que una situación de ansiedad me puede llegar a generar estrés, también. Creo que son... dos reacciones que se pueden como congeniar. No sé si una va por sobre la otra. Déjanos en los comentarios qué pensás. Porque acá justamente hay como una buena línea que se diferencia. Así que la gente puede comentarnos a ver qué piensa sobre ¿Qué piensa sobre estrés y ansiedad? Pero bueno, entonces desde la ansiedad y el estrés hacemos esa diferencia. Queda lo de estrés postraumático aclarado. Sí, y quería agregar Eso. algo, darle también la seriedad que esto amerita en lo que mencionaba Maca del síndrome de burnout, que hoy es un síndrome que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud también. Entonces es mostrar que a veces ese estrés laboral que no está bien gestionado tiene una sintomatología, aparece, ¿sí? Como con formas de trabajarlo. De nuevo, no significa que todas las personas que estén en un contexto laboral van a responder de la misma manera. Ahí está la individualidad de cada persona. Pero bueno, muchas veces cuando hablamos de lo clínico, de lo médico, tiene como una trascendencia mucho mayor que tal vez hablar de ansiedad. Qué poco se conoce sobre el síndrome de burnout. Sí. ¿En serio? Sí. Se conoce como síndrome del quemado, estrés Sí, del laboral, trabajador pero quemado. cuando lo nombrás o cuando a una persona le decís, che, me parece que estamos dentro de esta sintomatología, ¿con qué es eso? Claro, porque ya la palabra sintomatología es como... Sí, le da como un marco más serio. Sí, o sea, sí puede ser. Creo que hoy en día yo lo siento como... A ver, quien lo padece, quien sufre de eso, seguramente le cueste ponerle ese nombre. Justamente por eso sufre de eso, porque no puede verlo. Porque aquellos síntomas que nosotros hoy narramos son todas cosas que desde afuera es muy visible, es muy obvio. Pero cuando estás en la vida cotidiana,
todo lo que parecen como elementos estresores, la gente te va a decir es mi propia vida. Estoy estresado. Así vivo yo. Pero en el caso de como de diagnosticar un síndrome de estas características, hay como todo un protocolo a seguir. O sea, la persona, por ejemplo, tiene que sacar una carpeta médica durante tantos meses para poder, quedar inhabilitado sin perder tal vez su puesto en el mejor de los casos, y tener una revisión de todo un marco terapéutico, a veces hasta llegar a un punto de pensar en medicación también. O sea, ya no hay una cuestión de que yo elijo o esto lo puedo gestionar o no lo puedo gestionar, sino que ya la línea se cruzó. No, claro, ya tiene un nombre. Lo que te pasa tiene un nombre dentro de la cartilla de médicos, hay un nombre con lo que te está pasando. Y a ver, y además hoy en día vivimos en una sociedad muy estimulada visualmente, 100%. a nivel de sonidos, siempre estamos hiperestimulados. Entonces, si yo tengo que bajar exceso de cortisol o exceso de estrés, tengo que reducir la cantidad de estímulos que tengo, y la sociedad hoy en día no me lo habilita. Es, bueno, quiero salir, no sé, a la calle a hacer algo, y siempre está el celular de por medio, el Instagram, TikTok. Entonces todo eso aumenta el cortisol que yo tengo activado internamente. Uh-huh. Para poder bajar el cortisol o bajar estos síndromes de burnout, tengo que bajar la cantidad de estímulos que yo estoy recibiendo de mi vida diaria, desconectarme. Tengo pacientes que se desconectan socialmente, y realmente es un mecanismo de desintoxicación muy bueno. Yo lo veo en ellos los resultados y digo, está muy bien lo que están haciendo. Sí, pero ¿no te pasa como que, o sea, en los casos que lo hacen está fantástico, pero hay gente que es como, o hay personas, o mismos pacientes, no puedo dejar el celu, no puedo soltarlo. Bueno, hicieron una palabra, FOMO, ¿no se llama eso? Hicieron una palabra ahora que se llama FOMO. De estar constantemente teniendo que estar atento a lo que pasa en el mundo exterior. Claro, estamos tan conectados que a veces es un problema. Pero la pregunta es, ¿se puede batallar con eso? Porque es el mundo en el que vivimos. No siempre fue así. Para mí ahí es analizar cuando eso empieza a ser como problemático, perjudicial para mí. Yo recuerdo, hablaba el otro día con una de mis pacientes, que hasta un momento que debería ser placentero, como por ejemplo sentarme a almorzar, era a las corridas, yendo de un trabajo al otro, y ni siquiera cuidar esto de estoy saboreando lo que como, le estoy poniendo atención, es como algo que acompaña, y bueno, eso trae mala digestión, aumento de peso, esto de irte a dormir. Irte a dormir tiene toda una rutina del sueño prolija, ciertos horarios, ver cómo descanso, es muy tentador. Yo creo que si todos hacemos el ejercicio, nos palpamos el celular, o está en el bolsillo o está en la mano. Creo que nosotros en este momento estamos liberados de eso, pero seguramente los que nos estén escuchando lo tengan ahí, ¿sí? Seguro. Entonces es una herramienta de doble filo. ¿Podemos desprendernos de eso? Yo creo que hoy no. Y el mundo me parece que va a seguir evolucionando en hacernos más dependientes. Sí, o empezar a registrar un poco y regular. Sí, regularlo. Usamos el celu todo el día, estamos comiendo, apagado un segundo el celu, que no va a pasar nada grave. Sí, y conecta. A ver, no es, para hay mí gente que se baña con el celular en la ducha. Para mí el término no es desconectarnos, porque a veces es ver con qué nos estamos conectando. Si yo en vez de conectarme con las redes sociales, me conecto en una charla, en estar hablando con alguien, que a veces nada, estamos cenando y no me dio una palabra porque estamos enganchados con el celular, o incluso también la televisión, estar mirando una serie, es como mi cabeza está procesando todo el tiempo información. ¿Sabes qué? Me pasó que el otro día me junté con un grupo de amigas, fuimos al campo y yo claro, analizaba todo cada ratito. Cada cierto tiempo, mis amigas, había una catarata de chicas que estaban así con el celu. Pasa una banda. ¿Qué están haciendo? No sé, justo estoy hablando con mi pareja y le estoy contando lo que estamos haciendo. O justo estoy revisando en Instagram que subieron una foto y la quiero repostear. Por favor, conéctense un poco con ese momento presente. Después cuesta un montón que nos conectemos con el momento presente, con el trabajo, con las vivencias de estrés. Esto que vos decís, hay gente que puede estar estresada y no se da cuenta. Bueno, pero porque hay que tener tiempo para conectarse con eso. Por eso, para mí no es aprender o trabajar en desconectarme, sino ver con qué cosas me quiero conectar. Y sí, a veces un ejercicio consciente también. Puede ser que yo no tenga esos hábitos incorporados. No. Mati, ¿vos qué pensás? Bueno, justamente con este tema entro directamente en lo que tenía ganas de plantear, porque nosotros hoy, por lo menos en todo lo que mencionamos, quedamos y dejamos lo más claro posible para las personas todo lo que equivale a estrés, qué tan presente lo tenemos. Pero para mí,
Esta última parte de la conversación es la flor del tema, porque creo que no termina siendo tan importante las situaciones de estrés que vivimos, sino qué hacemos con el estrés. Porque todos vamos a vivir, a todos se nos va a caer una tarta. El tema es qué haces con el estrés. ¿Te lo guardás? ¿Te lo comés? ¿Lo dibujás? ¿Lo ocultás? ¿Lo evitás? Todo eso que vos hagas, eso te responsabiliza. Y ese es mi tema, eso es lo que a mí me interesa apuntar con lo que nosotros estamos charlando. De que vos te des cuenta qué tan responsable sos de tu vida. Entonces ahí entramos en un gran tema que me parece que voy a ser muy simple, voy a traer algo muy sencillo, que son dos conceptos, que se llama gozar y sentir placer. ¿Cómo eso se relaciona con el estrés? Quiero ver cómo lo vaya. Agárrate de la silla. Yo me llamé el silencio. ¿Cómo esas dos palabras se unen con algo tan problemático que era lo que estábamos hablando recién? Todos tenemos estrés, todos atravesamos situaciones de estrés. Gozar es hacer algo que disfrutás, pero que te hace mal. El cigarrillo. El cigarrillo es el mejor ejemplo. Gozar es hacer algo que disfrutas, pero te hace mal. Sentir placer es hacer algo que disfrutas, pero te hace bien. Esas dos palabritas ingenuas son muy importantes dentro de lo que es el trabajo psicoanalítico, porque hace la diferencia de lo que hacemos con el malestar, de cómo lo manejamos. Es muy sencillo. Una paciente me había dicho: yo cuando estoy estresada me pongo a limpiar. Y uno dice, claro, qué bien, ponerse a limpiar, qué buen gesto, todos tenemos... Bueno, es una descarga física, ¿no? Una descarga física, uno dice, mirá, ¿ves? Una descarga física. ¿Y qué pasaba? Claro, yo también caí en esa trampa. Ella cae y caía en esa trampa. El problema es que me decía después entre risas, como diciendo, bueno, igual mañana va a volver a estar desordenado otra vez y tengo que volver a entrar en el círculo. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Ella estaba poniendo en movimiento el estrés. Ella no se estaba relajando. Claro. Ella se ponía en movimiento el estrés lo estaba sosteniendo. ¿Qué es lo que hace con el estrés? Voy, me pongo a ordenar, no pienso, solamente estoy en un acto automático, hago lo que siempre hago, que yo ya sé cómo hacerlo. Al fin y al cabo no me termina satisfaciendo porque lo disfruto, pero mañana voy a tener que volverlo a hacerlo y pasado de vuelta. Se vuelve un acto más obsesivo, no es tanto de un descarga. síntoma. ¿Qué es lo que pasa ahí? Está gozando. Eso no es placer. Es como cuando llegás del trabajo tenso, súper cansado, como estas cosas que estamos narrando, te prendes un cigarro, una botella de vino, una copita de vino, te pones un segundo a scrollear, te pedís comida, lo rápido, algo sencillo, y ya te quedás en el sillón ahí sentado, ¿viste? En ningún momento hiciste algo que realmente te relaje, parece que te relaja, pero en realidad estás gozando. Parece que estás disfrutando, pero te está haciendo mal porque tu cuerpo necesita desconectar del celu, algo que lo conecte consigo mismo, algo que lo haga recuperar energía. ¿Por qué no te das una ducha? ¿Por qué no te bajas un cambio? Pones música. Hay algo que estoy pensando con lo que vos decís, para que se entienda un poco más, porque me entra esta pregunta social a la cabeza, decir, bueno, pero esa es mi forma, porque me lo ha dicho un paciente, esa es mi forma de relajarme. Y ahí está el tema. El tema no es que esa sea tu forma de relajarte, por eso se llama goce. Es que estás eligiendo un camino que no te va a relajar realmente. Es como yo le estoy dando agua al auto y puede llegar a funcionar por un tiempo, pero en realidad el auto no necesita agua, necesita nafta. ¿Sí? El goce es darle agua, es como le estás dando algo que temporalmente que te va a funcionar. Sí, fumate un cigarrillo, te vas a relajar. Sí, me relaja el cigarro, te dice uno, me relaja el cigarro. Mentira, lo que te relaja es la respiración. Lo que relaja del cigarro no es lo que tiene el cigarro, es que cuando vos fumás cigarro, vos entrás en un momento introspectivo a través de algo que te hace mal. Frenás y respirás. Estás en el acto. ¿Puedo sumar un ejemplo al que vos diste, esto de limpiar? Fue una intervención que tuve el otro día con una de mis pacientes que en realidad hizo esto y me dice, bueno, pero al final fui productiva porque ordené toda mi casa. De nuevo, la asociación de la productividad y de ser útil todo el tiempo. Cuando ella me estaba contando, bueno, mi idea era limpiar poquito, despacito, empecé, ¿sí? A mí me gusta, porque encima me lo contaba, puse música, prendí una velita, es como, yo me armé. Claro, yo me armé mi momento. La trampa. Pero ¿qué pasa? En un momento ya no fue una hora ni 2 horas, fue un montón. Y cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo te sentías vos físicamente? No, en un momento me dolía la espalda. ¿Y frenaste? No.
porque yo ya había empezado. Y yo quería simplemente tal vez repasar esta parte de mi casa y terminé tarde, cansada, me dolía el cuerpo, pero cuando me di cuenta, cuando terminé. Entonces en ese momento de registro, que de nuevo yo empecé con una idea, pero tal vez esa idea va cambiando, ¿sí? Esto de, bueno, yo puedo tener mis momentos de relajación, esos son muy personales y está bueno poder descubrirlos. Y además que no sea una sola cosa, que eso vaya mutando también, ¿sí? Pero que sea en dosis ajustadas, ¿sí? Sí, por eso el estrés tiene que ser un registro corporal, siempre va a Tal funcionar cual, más mucho que el más. registro racional. Porque a veces la cabeza te puede engañar y te puede decir, bueno, ponete a limpiar que ya se te va a pasar esta situación. Y en realidad es como vos decís, es un engaño. Yo tengo el ejemplo de una paciente que siempre me dice, yo en una situación de estrés necesito quejarme porque eso me ayuda a descargar. Yo sé que no me va a resolver el problema y ella es muy consciente de eso, pero necesito quejarme y el problema se resuelve solo, me dice. Es como, fíjate cómo ahí en realidad hay una descarga mental. Necesito descargarme de todo lo que me está pasando internamente a través de la queja para después volverme resolutivo. Otra cosa es quedarme con la queja y hacer este bucle de queja. Volvemos de nuevo, eso es vos, ¿eh? No es placer. Es que hay una trampa en la queja que es, ¿sabes cómo te das cuenta? El que la sufre, la queja, no es el que se queja, sino el que lo rodea. Se vuelven fumadores pasivos. Porque el que se queja es insoportable en un momento, porque empieza simplemente a quejarse y molestar y molestar. Claro, está sacando su bronca, pero de una forma en la que afecta al otro. Puede terminar afectando al otro. Y quizás vos no te das cuenta, vos estás solo en tu casa y te vivís quejando, no pasa nada, te lo comes vos. Al fin y al cabo igual sigue siendo un bucle, porque vos no estás resolviendo el problema. Lo único que calma, lo que podemos llamar para mí como placer o calma, es aquello que no termina tapando el estrés. Poder, por ejemplo, escribir de lo que me pasa, escribir de lo que acabo de vivir, poder compartirlo con una persona importante o con un amigo y que sea algo que concluya. Lo que tiene a veces aquello que gozamos es que es cíclico, como el cigarro. Queda atrapado ahí. Claro, quedás en el bucle. Es como el cigarro, vos fumás un cigarro y ya está, estoy tranquilo. Que en 15 minutos te vas a fumar otro. Bueno, entonces identifiquemos que me parece que está bueno no naturalizar el estrés como forma de vida. Esta frase de yo vivo estresado, por favor, pausa a eso. Y esa frase me lleva también a esto de que a veces el estrés se forma como parte de mi identidad. Yo soy así, ¿sí? Yo soy nervioso, soy una persona que no puede parar, que todo el tiempo tiene que estar haciendo cosas y ya, eso forma parte de mí. Está de bueno mi manera de vivir. No llevarlo a un ser estresado, sino a un estar, estoy estresado, me hago cargo de esto y hago algo con eso. ¿Qué podemos hacer igual? Quienes están muy acostumbrados a esto que estamos hablando, a gozar, a atravesar el estrés y sostener el estrés, la calma les aburre. Las personas que les cuesta poder entrar en calma lo sienten como aburrimiento. Aquellas cosas que hacen que el cuerpo le relaje, como a veces estar en silencio, escuchar una música relajante, todo lo que tenga que ver con lo introspectivo y la reflexión, pueden llegar a generar aburrimiento. Y eso para mí es como un gran indicador para las personas. Si aquellas cuestiones que pueden llegar a producirte calma te aburren, es muy importante porque ahí habla de una persona que quizás le cuesta mucho poder salir del estrés. Sí, no sabe calmarse o no se anima a calmarse, porque también pasa esto, es decir, es raro encontrarme calmado. Es raro que no pase nada, algo malo tiene que pasar. Bueno, pero eso es estar activado todo el tiempo. Exacto. Sí, es cuando la calma se vuelve un lugar de peligro. Es como, yo no estoy acostumbrada a vivir así y es como que no me hago cargo de esa forma o la siento peligrosa. O sea, hay una activación tal vez más interna. Ahí sí se puede vivir la ansiedad. Esto que hablábamos de en qué momento es estrés y ansiedad. Bueno, Sí. por ejemplo, yo bajé el estrés, momento de calma. Me habilité el momento de calma, la ansiedad puede empezar a aparecer ahí. Es el mismo método de tensión, el cortisol sigue alto, pero aparece ansiedad en el sentido de algo malo tiene que pasar. Esto es raro. Seguramente ahora voy a tener un La problema. futurología o el miedo del futuro. ¿Sí? Ahí está la ansiedad en algún momento respondiendo a la situación de calma. Entonces no te calmas en ningún momento. No tomar una decisión es estresante.
No tomar una decisión frente a una situación y sostener la decisión. Ay, no sé al final qué decidir, si elijo tal día o tal otra cosa, si elijo esto, ay, no sé. Eso es un bucle, eso se goza. Se puede gozar de eso, no resolver algo que ya es como, bueno, dale, ¿qué hacemos para tu cumpleaños? ¿Qué querés hacer? Ay, no sé si estoy entre esto o esto, y así lo prolongo y me siento mal. Bueno, creo que está bueno poder identificar entonces qué estrategias podemos usar hoy en día en nuestra vida cotidiana para bajar las situaciones de estrés. A veces no es cuestión de luchar con la situación que tenemos, lo de la tarta. Yo no me puedo poner a pelear con la tarta, pero sí identificar qué me sirve en ese momento para resolver y bajar el estrés. Okay. ¿Ustedes usan estrategias en su clínica? Bien. Sí, yo suelo utilizarla. Muchas veces hay estrategias de relajación que tienen que ver algunas con respiración, otras que me gusta mucho practicarla. A veces la practicamos con el paciente para que pueda como pulirlo y después tal vez con audios guiados trasladarlo a casa e ir identificando los momentos. Una de ellas es la relajación muscular progresiva, que es una técnica un poquito larga, pero que apunta a esto que decíamos de utilizar el cuerpo como foco siempre con la respiración. Entonces se practica en el console y después se da de tarea. Perfecto. Bueno, sumado a eso hay una técnica de la terapia de aceptación y compromiso, que es trabajar un poco la flexibilidad, que es, si puedo modificar la situación, voy a la situación, hago otra tarta, como otra cosa, simple. Si no puedo eso, lo que trato de regular es la emoción y lo corporal. Bajar la emocionalidad física, bajar la intensidad del cuerpo, todas técnicas que me ayuden a aceptar la emoción que estoy viviendo y aceptar la situación, no luchar en contra de eso. Bueno, bastante bien. Creo que con esos elementos, sí, por lo menos las personas van a poder encontrar, igual siempre, un espacio terapéutico. Sí, ¿no? perdón, antes de encerrar el capítulo de hoy tenemos una mini guía con un montón de estrategias para bajar el estrés, así que nos pueden escribir tranquilamente en el chat o en comentarios. De tarea para el hogar. Sí, las pueden tener como para usar en el día a día. Bien, Bueno, creo que con esto podemos concluir. Lo que les recomiendo también es que puedan seguirnos en Instagram, sí, punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra última sesión, entonces vamos a lanzar la tercera temporada y seguramente vamos a estar avisando por ahí. Por nuestras redes. Bien, entonces esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se acuerdan.